Con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, conversamos a esta hora acá en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora. Oiga, estamos a 21 de noviembre, quedan 9 días de noviembre y todo indicaba que el mes de noviembre era el mes para un acuerdo constituyente y no pasa nada todavía. Bueno, la verdad es que esos plazos autoimpuestos me parece que, ¿cómo decirlo? Provienen más bien de la izquierda, que al principio quería bailar cuecas, con el acuerdo bajo el brazo, después el plazo de octubre, ahora es noviembre. Nosotros hemos estado en la lógica, y lo hemos dicho también en esa mesa, Iván, de que nosotros, el tema del tiempo no nos puede hacer firmar un mal acuerdo. Y que si finalmente esto dura un poquito más, bueno, habrá que esperar un poco más hasta llegar a un buen acuerdo. Nosotros estamos sentados en la mesa de negociación porque queremos que continúe el proceso constituyente, pero siempre en el entendido de que el proceso que firmemos tiene que ser diametralmente distinto a la primera convención que fracasó. Ya. Y hoy día estamos un poco lejos de eso. Pero espérese un poco, pero hablemos un poco de los plazos, porque el senador Latorre dice hoy día, me parece que en la tercera, que él cree que puede ser esta semana. ¿Usted es optimista? ¿Sí? ¿Tan optimista? No, ¿y sabes por qué no, Iván? Porque nosotros hemos avanzado en la mesa, en las conversaciones, están las bases constitucionales, que creo que son un avance y eso ha sido reconocido transversalmente. También tenemos árbitro para el tema de esas bases, para que cobre foul cuando la convención traspase alguno de esos límites. Pero el tema del mecanismo no estaba un poco lento. Fíjate que hace 3 semanas, cuando nosotros hicimos nuestra primera propuesta, el oficialismo dijo, mire, yo quiero una convención 100% electa con 100 personas. Bueno, el viernes estuvimos esperando la propuesta, para el viernes ya habían anunciado la propuesta unida de todo el gobierno, de todos los partidos oficialistas, y bajaron su propuesta de 100 miembros electos a 99. Nosotros también habíamos sido muy críticos respecto de el rol de los pueblos originarios y de los escaños reservados. En la primera convención el porcentaje de escaños reservados era de un 10,9%. Ahora nos proponen que sea un 10%, o sea, es prácticamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, si hemos sido tan claros en público y en privado de que nosotros no estamos dispuestos a repetir la experiencia de la primera convención, creo que el esfuerzo que deberían hacer los partidos oficialistas tiene que ser un poco mayor, para ponerlo en términos amistosos. Otro ejemplo, nosotros creemos, igual que la ciudadanía, que los expertos tienen que tener un rol muy relevante. Y en la propuesta de los partidos de gobierno, los especialistas, los expertos se limitan a escribir un borrador que no es vinculante, y esa es toda su participación. Si es por borradores, ya tenemos el borrador de la Constitución o el texto propuesto por la presidenta Bachelet. Entonces, siento que estamos lejos, y claro, probablemente como al senador Latorre le gusta lo presentado, él quiere apurar el proceso para firmar algo parecido, pero yo puedo estar todo el año 2023 sentado en esa mesa, Iván. O sea, yo no me voy a parar de ahí hasta que tengamos un acuerdo que nosotros sintamos que va a generar un proceso moderado, con incentivos para llegar a acuerdo, que sea capaz de generar una constitución que cierre bien el proceso constituyente y que le dé estabilidad al país para que podamos seguir progresando. Si esas condiciones no se dan, no hay firma nomás. Aunque eso signifique mantener el tema constituyente abierto y por cierto, una porción de incertidumbre dando vueltas, digamos. O sea, no hay nada que genere más incertidumbre, primero, que no firmar un acuerdo. Creo que firmar un acuerdo de un proceso que esté bien pensado, bien hecho y que sea moderado es lejos el mejor escenario. Y si eso toma tiempo, insisto, tomará tiempo. Nosotros estamos discutiendo de buena fe. Para nosotros el hecho de estar sentados en la mesa y continuar con el proceso constituyente ha tenido costos. Pero creemos que lo que le va a generar más certidumbre al país y lo que nos va a permitir poder preocuparnos también de otros temas y que Chile siga progresando es cerrar este tema. Pero lo vamos a cerrar con un proceso distinto al primero, con un proceso que sea razonable y con un proceso que sea moderado. Y creemos que todavía el gobierno o los partidos de gobierno están en una lógica un poco maximalista, Iván. Hay un sector de la izquierda, no toda la izquierda, pero hay un sector de la izquierda que todavía no entiende que los maximalismos hacen fracasar los procesos políticos. El maximalismo del candidato Boric de primera vuelta casi lo hace fracasar. El maximalismo de la Convención Constitucional hizo que efectivamente fracasara. Aquí hay una parte de la izquierda que tiene que renunciar a la idea de tener un proceso como el que hubo en la primera pasada, que es un proceso que podría permitir una refundación del país, y tenemos que tender hacia algo moderado, tenemos que tender hacia algo que genere certidumbre y que sea capaz, como te digo, de generar una constitución
que nos permita a todos salir después diciendo votemos a favor en el plebiscito de salida. Ese es nuestro objetivo y nosotros no vamos a firmar nada que creamos que no nos va a conducir hacia allá. Aunque eso signifique alargar el proceso, porque usted dice, yo puedo estar todo el año 2023 sentado en esa mesa hasta que salga algún acuerdo, todo eso significa que vamos a tener convención, plebiscito, en fin, hasta más allá del 2000, hasta el próximo gobierno, digamos, en la práctica. Bueno, yo espero que no tengamos que estar todo el 2023 sentados. Yo sé que hay grupos amplios al interior de la izquierda que entienden lo que nosotros estamos planteando y que lo comparten. Y una muestra de eso es que fuimos capaces de llegar a 12 bases constitucionales que son muy potentes, que generan mucha certidumbre y que todos están dispuestos, de derecha y de izquierda, o al menos los moderados, están dispuestos a defender esas bases en una convención. Falta convencer a una pequeña porción de la izquierda que todavía no está en esa lógica. Ahora, y si eso toma tiempo, bueno, tomará tiempo, pero yo quiero insistir, no hay peor escenario que firmar algo que finalmente nos conduzca hacia lo que ocurrió en la primera convención. Eso no lo vamos a hacer. Y si están esas bases, y está, como dice usted, el árbitro para cuando alguno cometa foul, ¿por qué es tan importante entonces el número de convencionales o cabilderos o como se llamen, digamos, los miembros de este grupo que va a redactar la Constitución? ¿Por qué es tan importante esa regla y por qué es tan importante lo de los expertos si ya hay unos bordes muy, muy potentes, como dice usted? Porque al final no hay borde ni árbitro que aguante un ambiente adentro de confrontación, de divergencia, de intolerancia o incluso de cancelación como hubo en la primera convención. Aquí no basta solamente con decir, mire, usted estas 12 cosas las tiene que respetar. Nosotros creemos que para que tengamos una constitución que finalmente cierre este proceso de buena manera y permita que los chilenos nos podamos encontrar en una nueva constitución, también es necesario que el proceso completo se llegue con ánimo de diálogo, de llegar a acuerdos, de convergencia. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de promover. O sea, esto no es solamente, como suele ocurrir con la derecha, ¿cierto? Que solamente se fija en el resultado, la izquierda se fija más en el proceso. Claro, los bordes nos aseguran un cierto resultado, pero nosotros creemos que también que el proceso tiene que ser un proceso sobre el cual después hay una legitimidad total y que permita hacer de buena forma este proceso sin vencedores y sin derrotados. La nueva Constitución no se puede tratar de vencedores y vencidos. Y eso es lo que algunas personas, creo yo, en el mundo de la izquierda no han logrado entender todavía. Se advierte que esto tiene bien agotada la gente, la ciudadanía, digamos. Imagínense los que estamos negociando todos los días con el tema, pero en fin, hay que... al final, cuando miremos para atrás y tengamos un texto constitucional que le dé estabilidad al país por 30, 40, 50 años, tengo la impresión de que vamos a decir todos, bueno, al menos la espera de algunas semanas más valió la pena. Ojalá, digamos, porque era hacer algo bueno. Ojalá, porque entre medio hay muchos que piensan que no se llega a acuerdo porque se quiere evitar el clima electoral de esta época, el tiempo electoral y que pasen los meses para que a lo mejor cambie un poco, porque el resultado para la oposición y para el oficialismo no sería el que ustedes esperan, digamos, que hay ese ánimo en la dilación. Bueno, yo entiendo que hay personas del gobierno que han levantado las alertas, y esto lo han hecho en público incluso, de decir, mire, el gobierno no aguanta en 7, 8 meses 2 derrotas electorales. Pero bueno, yo creo que aquí estamos jugándonos algo más grande que la popularidad de un gobierno. Yo creo que esta discusión es demasiado importante como para mirarla con ojos de corto plazo. Yo creo que acá todos tenemos que mirar con ojos de largo plazo, y si finalmente se firma un buen acuerdo y somos capaces el próximo año de tener una buena constitución, el principal beneficiado va a ser el gobierno, porque ese ambiente de estabilidad y certidumbre es propicio para que mejore la economía y mejore una serie de cosas que finalmente van a redundar en una mejor aprobación del gobierno. O sea, yo le diría a esas personas de izquierda que tienen miedo del resultado que pueda haber en abril en la elección de convencionales que esa es una mirada muy cortoplacista y muy parcial de los beneficios que podría traer el hecho de llegar a un buen acuerdo y de generar un buen proceso para que exista certidumbre y estabilidad en Chile. Y usted dice que en Chile Vamos no sacan esas cuentas con la popularidad del partido de la gente, con cómo le puede ir a republicanos en una elección. No, yo creo que en materia electoral al menos nosotros estamos bien tranquilos. ¿Qué quiere que le diga?
No tengo cómo contradecirlo, pues, diputado, quiere que le diga, pero por otra parte... Bueno, pero me vuelve a llamar en marzo o en abril cuando sea después de la elección convencional y conversamos. Si es que son en marzo o abril, pues porque ya sabemos ya cómo están los plazos. Oiga, ayer la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, decía que había que la posibilidad de activar un plan B, que es que el Congreso haga las reformas por 4/7 a la actual Constitución y se establezca un nuevo texto reformado. Si la negociación tiene que seguir ad infinitum, como usted sugiere, ¿en qué momento se puede activar ese plan B? No, o sea, básicamente lo que está reafirmando la secretaria general de la UDI, que es algo que todos en la UDI compartimos, que es que existe un compromiso del partido para seguir adelante. Sí, básicamente lo que ella está diciendo es eso, es decir, mire, aunque la negociación fracase, nosotros estamos disponibles para seguir con el proceso en el Congreso. Eso es lo que está diciendo la secretaria general. Está reafirmando un compromiso que nosotros tomamos con los chilenos durante la campaña del rechazo y que vamos a cumplir. Y yo estoy de acuerdo con la secretaria general. Ahora, yo, igual que ella, porque lo hemos conversado, preferiríamos mucho más, creemos que es mejor para Chile y creemos que genera más certidumbre llegar a un acuerdo que tener que estar juntando 4/7 para cada reforma constitucional. Eso es prácticamente imposible. Pero bueno, si no hay otro camino, tendríamos que hacerlo de ese modo. Yo espero no llegar a ese punto. Estamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, diputado. De fondo se da una cuestión que tiene que ver con la acción política propiamente tal, porque da la impresión de que pasada la inercia, digamos, del 4 de septiembre y todo lo que ocurrió, el gobierno parece haber recobrado algo de aliento, ha tenido algunas buenas semanas, ha tenido mejores resultados. Y da la impresión de que la oposición ha ido como perdiendo el tono, ha ido perdiendo como la fineza del tono y como que no da con el tono que tiene que tener para hacer oposición en este contexto, en un contexto de un gobierno que hasta hace dos semanas estaba en baja la popularidad. O sea, el gobierno tuvo una gran alza en las últimas semanas, que fue la del domingo pasado, en que subió 8 puntos. Ayer volvió a bajar 2 puntos y su desaprobación volvió a subir 3 puntos. Sí, está dentro del margen de error, digamos. O sea, ¿Cómo? O sea, lo que estoy tratando de decir es que lo del domingo pasado, que fue el alza en las encuestas, fue un domingo y uno podría decir, bueno, eso es efecto del hecho de que hayan ganado la mesa en la Cámara de Diputados, o del encuentro en Cerro Castillo, o de la presentación de la reforma previsional. Se les juntaron muchas cosas en una semana, pero finalmente el Mapocho siempre vuelve a su cauce. Y eso está empezando a pasar este domingo, en que de nuevo la desaprobación del presidente empieza a subir y la aprobación empieza a bajar. Y eso ocurre y todos sabemos por qué, por los temas de orden público, y ahí tuvimos una discusión muy áspera respecto al tema de orden público en la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con el tema del manejo económico, que en mi opinión solamente va a ir empeorando el escenario económico en Chile. En fin, yo no me alegro de todo esto, Iván. O sea, yo no digo, mire, estamos súper contentos porque el gobierno va a seguir bajando. Lo que estoy tratando de decir es que estamos en un escenario que es complicado para el país, por supuesto que es complicado para el gobierno, y aquí lo que se requiere es conversar más e intentar llegar a acuerdos. La reforma previsional, así como está, nosotros no estamos dispuestos a aprobarla, pero sí estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, y creo que no estamos muy lejos de un acuerdo. Pero para eso el gobierno tiene que mostrar bien sus números, porque universidades y centros de estudio han cuestionado los números que hay detrás de la reforma a las pensiones. Para eso el gobierno tiene que abrirse a que el 6% de cotización adicional sea de verdad de los trabajadores, y sea de verdad heredable, y sea de verdad de ellos. Tiene que explicar por qué le quitan la administración de los fondos a las AFP o a los entes privados que lo han hecho bien. La mejor demostración de eso es cómo entregaron o cómo pagaron los 10%, y por qué se lo quieren entregar al Estado, que lo hace mal. La mejor muestra es que llevan 4 o 3 meses de atraso en el pago de algunas PGU. O sea, hay muchas cosas que conversar. Y nosotros estamos dispuestos a conversar y estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero para eso el gobierno tiene que abrirse, porque las reformas son del gobierno, porque estas cosas son de iniciativa exclusiva del presidente, y nosotros no podemos hacer cambios en el Congreso, y por lo tanto la llave la tienen ellos, y entonces los que tienen que propiciar el diálogo son ellos. Nosotros hemos dicho en todos los tonos, en público y en privado, que estamos dispuestos a conversar y a llegar a acuerdos. Ya, pero usted dice, así como está esta reforma, es imposible que la aprobemos, no sé qué. ¿Usted se hubiera imaginado que este gobierno iba a presentar una reforma con el 10,5% de cotizaciones administradas en manos privadas en cuentas individuales perfectamente heredables y no expropiables? O sea, con ese nivel de concesión. A ver, lo que pasa, Iván, es que para responder esa pregunta uno cree que cree que este es un gobierno que escucha a los chilenos o que no escucha. Si es un gobierno que escucha a los chilenos, entonces lo que hizo es lo mínimo que podía hacer.
Sí, el gobierno sabe, igual que nosotros, que el tema previsional y el tema de la propiedad de los fondos fue una de las cosas que más daño le hizo a la convención. La semana en que el rechazo subió con más fuerza fue la semana en que se discutió precisamente esto. Entonces, si ellos hubiesen insistido en una lógica distinta, perdón que lo ponga en estos términos, pero habría sido políticamente suicida. O sea, ¿qué menos que lo que hicieron? Que al final la gente ha hablado con mucha claridad. Y las encuestas están ahí. Fíjate que el 91% de los chilenos, en todas las encuestas, rondean 90, dicen que quieren que toda la cotización adicional sea heredable, que vaya a sus cuentas y sea heredable. Pero también quieren retirar fondos. ¿En Chile que consigue tanto apoyo? No, sí, también quieren retirar fondos y también quieren que la edad de jubilación no solo se mantenga, sino que baje. O sea, digo, si es por encuesta. No, está bien, pero estamos hablando de cosas que alguien en el espectro político defiende. Yo no conozco a nadie que defienda el tema de los retiros como una política permanente. Bueno, puede ser. Pero no vamos a hacer cargo de esas personas. No, usted tampoco. Pero creo que a diferencia del tema de los retiros, que el ejemplo que usted me pone, el hecho de que los fondos vayan a cuentas individuales es un debate que es razonable. El otro no es razonable. Si tú sabes perfectamente, Iván, que en todo el mundo los países están huyendo de los sistemas de reparto y están tratando de cambiarse hacia algo más parecido a lo que tenemos nosotros. Y aquí el gobierno pretende crear un fondo de reparto. Bueno, podemos conversarlo, pero en esa materia en particular estamos lejos, en otras estamos cerca. O sea, todo este tema de generar más competencia, que en vez de 10 AFP hayan 1000 actores, de cambiar la forma en que se cobran las comisiones, en fin, hay un montón de cosas en las que nosotros estamos de acuerdo y vamos a empujarlas. Pero hay otras cosas como esta, que nosotros creemos que son un retroceso. Creemos que las cifras del gobierno están equivocadas, como lo han dicho universidades y centros de estudio, como lo dice el informe del Banco Central de 2017, que habla en términos completamente contrarios a lo que establece el gobierno en esta reforma. Entonces creemos que ahí hay que conversar, hay que ver cuál es el efecto de esta reforma en la generación de empleo, en la inversión, en el crecimiento económico y seguir adelante conversando. Pero para eso necesitamos que el gobierno se quiera aceptar, porque todavía eso no ocurre. Ya, está dura la tarea. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván, que te vaya muy bien, buena semana.